¿Vandal o Phantom? Por mucho tiempo, esta discusión ha generado conflicto y separación en la comunidad de Valorant, porque a la hora de sentarnos a debatir sobre qué agente tiene la mejor retaguardia, podemos ser sumamente civilizados, pero cuando se trata de decidir qué arma llevar en ronda full buy, la cosa se prende. Y a pesar de que este debate es tan antiguo como la beta, y está rodeado de muchísima mala información, yo estoy de fiesta, porque sacar este video no podría haber tenido un mejor timing, ya que finalmente Riot nos entregó información y datos contundentes sobre ambas armas en la última actualización de los desarrolladores. Por lo que ahora sí, podemos dejar de divagar y dedicarnos a poner los datos duros sobre la mesa, porque donde caben números, no existe lugar a la especulación. Antes de avanzar en esta sección, tenemos que identificar dos conceptos claves de ambas armas. El primero es el recoil o retroceso de un arma, que es básicamente la manera en que se descontrola tras varios disparos consecutivos, y el recoil reset o tiempo de enfriamiento, que es el tiempo que el arma tarda en recuperar su precisión después de varios disparos consecutivos. Recordemos que la principal característica de la Vandal es el tapeo instantáneo y un recoil más agresivo que la Phantom, pero que irónicamente se resetea más rápido, mientras que la Phantom es un arma que tiene una cadencia de disparo ligeramente más veloz que la Vandal, pero que tiene un recoil ligeramente mejor o más manejable, y que extrañamente se resetea un poco más lento que la Vandal. Y aunque esto suena un poco confuso, es mega importante que te lo aprendas para que no te agarren en curva durante los duelos. Algo divertido, pero irónico de la Vandal, es que también es un arma que perdona mucho más que la Phantom, porque la desgraciada solo necesita un tiro a la cabeza, así lo conectes de puro maldito accidente, o de esos momentos tactical shooter en que conectas un headshot hasta flotando como Jet. Lógicamente, como un arma que te destruye desde cualquier lugar en el que te pegue, la Vandal saca mayor provecho de los enfrentamientos en espacios muy abiertos y de larga distancia. Breeze es el mapa que demuestra mucho más este punto, mientras que la Phantom es un arma de guerrilla que te da la mejor ventaja en enfrentamientos más cercanos o donde no quieres revelar tu posición, dado que tus ráfagas no son visibles para los enemigos gracias a su silenciador. Y en este punto, tenemos que preguntarnos ¿qué tipo de agente se beneficia más de los combates cercanos? Exacto, los duelistas. Un duelista que es bueno siempre se encuentra en movimiento, ganando espacio y acortando distancias con el enemigo, por lo que es súper obvio que una Jet o Raze se van a beneficiar mucho más de llevar una Phantom en sus rondas de ataque. En este aspecto, los números de Riot no mienten, y la Phantom es la reina indiscutible del enfrentamiento cercano a menos de 15 metros, brillando en los mapas donde los duelos se dan respirándole en la nuca a tu enemigo con espacios cerrados y de cortas distancias. Y es que esta estadística también puede explicarse con el hecho de que la Phantom es ligeramente más rápida que la Vandal en su cadencia de disparos. Recuerda que además de los duelistas, existe otro tipo de agentes que saca mucho provecho de no revelar sus ráfagas en el mapa. Y yo sé que lo sabes, y es correcto. Los controladores son un buen rol para llevar Phantom en rondas de defensa, porque no existe una cosa más tenebrosa que meterte en un humo en ataque y empezar a escuchar ráfagas de balas que no puedes ver. Si bien técnicamente cualquier agente puede rafaguearte a través de un humo, los controladores son especialmente cochinos para hacer esto, sobre todo pensando en mantener su posición en secreto mientras defienden y se desplazan por el mapa de formas más seguras. Y para entender mejor esto, tan solo mira este jugadón que se aventó la Viper de Evil Genius, sacando provecho de la Phantom y un skill jump en Vine para sorprender al equipo de Cloud9. Recuerda que si disparas con una Vandal a través de humos y lo haces desde un espacio que deja una línea muy clara hacia tu posición, no tengas dudas de que un jugador habilidoso medirá la trayectoria hacia tu cara y te devolverá el saludo aunque no te pueda ver. Y aunque todo depende del contexto, no te estoy diciendo que solo dispares a los humos con armas con silenciador, porque si bien la Phantom sí implica una mayor ventaja y muchos menos riesgos para hacerlo, tampoco debes limitarte si llevas otra arma en una posición ventajosa y un game 6 afinado para adivinar las posiciones enemigas. En lo personal, yo soy un alto enjoyer de dar headshots a través de los humos sin importar el arma que lleve. Es más, disfruto tilteando a la banda, que seguro luego piensa que lleva chetos cuando les conectas a la cabeza sin verlos. Otro dato de Riot que tira mucha luz es que la Phantom genera un mayor número de multikills en lapsos de 5 segundos y cortas distancias, lo que en otras palabras significa que la Phantom le da una mayor ventaja al jugador promedio para realizar bajas consecutivas. Y esto puede explicarse primero por lo cómoda que es el arma para hacer spray and pray, o lo que en palabras castellanas también significa soltar el cargador y rezar para que conecten tus balas. Y en segundo, al ser un arma con silenciador, los enemigos necesitan localizar sí o sí tu cuerpo en pantalla para identificar por dónde les estás disparando. Una ventaja que vimos en el clip anterior de la Viper de Evil Genius, y una cosa que con Vandal te juega en contra por el tremendo rastro de trazadoras que le dejas a tus enemigos en pantalla. Y aunque a estas alturas del video, la Phantom está sonando infinitamente mejor que la Vandal, habrá quien me diga, pero Bogart, la Phantom deja a los enemigos a 140 de vida y siempre me matan a larga distancia. Me duele que me metan una chinga cuando claramente yo pegué primero. No es justo.
Bueno, mi querido amigo, yo también comprendo y vivo el dolor de dejar con vida a un enemigo a larga distancia, o que se te descontrole la Phantom y falles todo, porque la Phantom castiga duro y sin piedad cuando la distancia se interpone, y por ello, una pequeña regla o consejo millonario que voy a compartirte es que a distancias de más de 30 metros mantengas tus ráfagas en 2 o 3 balas. Y es que hablando de la Phantom y la Vandal, ambas armas tienen mecánicas completamente distintas que debes respetar. ¿Recuerdas que hablamos de que una tiene mayor recoil y menor tiempo de recuperación? Exacto, la Vandal es el arma que se eleva más rápido que tu amigo Crico cuando lo descuidas, mientras que la Phantom te perdona el spray un tantito más. Y dependiendo del contexto del duelo, tendrás que decidir si estrafeas por tu vida o te agachas para controlar el spray. Y sobre este aspecto de cómo decidir si agacharse o estrafear, hablaremos con muchos más detalles en una sección o video diferente que haré específicamente sobre ese tema. Por lo que no olvides suscribirte y darle me gusta a este video para ver la siguiente sección de estas guías de mecánica sobre Valorant. Así que de momento, recuerda nunca emocionarte demasiado con el gatillo, porque si no sabes controlar las ráfagas, perderás el momento de tu recoil y tu enemigo tendrá mucho espacio para devolverte el tiro. Antes de los 30 metros, puedes considerar disparar unas ráfagas de 3 o 4 balas de Phantom, y a los 15 metros tiene mucho más sentido que vacíes incluso 5 o 6 balas, o incluso si los tienes pegados a la distancia de escopetear, tipo 5 metros o menos, es hasta más viable que hagas un cochino gun and run. Pero con el nerf que le van a meter a esto de correr y disparar, me mantengo prudente y no te lo doy como una norma, ya que habrá que esperar a ver qué tan viable sigue siendo. Si se trata de la Vandal, puedes aplicar la misma regla de balas y distancias que la Phantom, aunque a diferencia de la Phantom, la Vandal no es un arma a la que le quieras apostar demasiado a eso de controlar el spray, ya que su recoil reset es mucho más rápido. Casi siempre te conviene mejor estrafear y rafaguear antes de agacharte y comprometerte. Como norma de oro, solo debes agacharte cuando conectas el primer o segundo disparo de tu Vandal o Phantom. Tampoco te preocupes si no comprendes bien este tema de las distancias al comienzo. No es como que vas avanzando con una regla mental mientras peleas. Esto es algo que vas dominando de forma intuitiva conforme más juegas. Y si quieres descubrir las distancias entre un punto y el otro, los pings del juego te las indican de forma precisa debajo del texto. Y aunque obviamente tampoco vas a ir pingueando antes de disparar, simplemente tomas decisiones conforme a qué tan pequeños se ven tus enemigos en pantalla. Es súper importante que no te emociones demasiado con las ráfagas y que siempre controles tu arma, resetes el recoil y vuelvas a intentar mientras estrafeas o contraestrafeas en esos lapsos de tiempo para no ser un blanco estático. Si el contexto del duelo lo amerita y o conectaste tu primera ráfaga, tal vez puedas agacharte para asegurar ese kill. Los profesionales también suelen usar Phantom porque confían en el daño que otras habilidades generan y hacen que el 140 sea suficiente para bajar a enemigos ablandados. Y aunque en los números oficiales de Riot se demuestra que la Vandal siempre es más efectiva que la Phantom después de 15 metros, también nos enseñan que en más del 70% de los duelos donde un jugador de Phantom le conecta un headshot al usuario de Vandal, el fantomero termina ganando dichos duelos. Y esto en gran parte por cómo el chingadazo te mueve la mira cuando te conectan un headshot y porque el usuario de Phantom suele apuntar ligeramente más abajo en mayores distancias para que conecte el segundo tiro. Aprovecho a recordarte que la segunda bala, al igual que la inflación en Latinoamérica, siempre va hacia arriba. Por lo que de esto podemos concluir que si bien la Phantom tiene muchos beneficios, su caída de daño a distancia pesa durísimo. Además de que las circunstancias en las que es más efectiva suelen ser bastante situacionales, mientras que la Vandal es tu vieja confiable, pocas complicaciones y sin frustraciones. Estadísticamente hablando, se juega casi 3 veces más que la Phantom, por la simple razón de que un tiro a la cabeza y a dormir. Así que si eres un jugador que trae la precisión a tope y no perdonas nada, definitivamente quédate con la Vandal, sobre todo si vas a estar jugando al 1 contra 1 en campo abierto. Pero si sueles confiar demasiado en el spray and pray y rafaguear en general para sobrevivir, la Phantom es una excelente herramienta de trabajo, sobre todo si te la vas a pasar cortando distancias y acercándote con intenciones violentas a tus enemigos. Como jugador, debes identificar las estrategias y espacios en los que vas a jugar durante la ronda para elegir tu arma de forma acorde. Tanto la Phantom como la Vandal pueden parecer armas completamente similares, pero esto no podría ser más incorrecto, dado que debes utilizar ambas de forma distinta. Y bueno, todo esto que revisamos no significa que debas tener miedo y siempre evitar defenderte con una Phantom a más de 50 metros, o que nunca debas sprayar con una Vandal. Las dos armas pueden hacer el trabajo de la otra, respectivamente, y siempre y cuando tengas en cuenta que su cadencia y recoil son distintos, no tendrás problemas para adaptarte. Por lo que eso sería todo, banda. Esta es la primera parte de una serie de guías que estoy trabajando para ayudar a todos los jugadores de Valorant a entender cómo funcionan sus principales mecánicas. Aún nos faltan varios subtemas que iré desarrollando de poco en poco para luego crear una super guía en un solo video. Por lo que si te gustó este contenido y quieres ver más material así, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a este video.
Tampoco te olvides de comentarme, ¿ya sabías todo esto sobre la Phantom y la Vandal? ¿Qué arma prefieres llevar y por qué? Déjame tu comentario y opinión debajo para que puedas leerlos. Yo te quiero millones y me retiro como siempre, deseándote un excelente día. Aprovecho a agradecer a todos los miembros del mes por su apoyo. Muchas gracias.